Saludos cordiales a nuestra receptora, que es nuestra maestra. He aquí el grupo número 1, el cual está compuesto por 6 expositores, los cuales se van a presentar más adelante. Este grupo pertenece a la sección 21 los jueves a las 9 de la mañana. Nuestro tema es el número 1, como ya está dicho, que trata acerca de la gametogénesis y fecundación, esperando que esta exposición sea de agrado y comprensión a nuestra receptora. Gracias. Para dar inicio a esta exposición, el primer tema es la gametogénesis y fecundación, definiendo lo que es la gametogénesis, que es la formación de gametos, y también es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para su fecundación. Las células germinales. El desarrollo de estas células comienza con la fecundación, que es el proceso por el cual el gameto masculino, el espermatozoides, y el gameto femenino, el ovocito o el óvulo, se unen para dar origen a un cigoto. Los gametos derivan de células germinales primordiales, que se forman en el epiblasto durante la segunda semana. Se desplazan por la estría primitiva durante la gastrulación y migran hacia la pared del saco vitelino. Entonces, durante la cuarta semana, estas células germinales primordiales comienzan a migrar desde el saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, a las que llegan al final de la quinta semana. Las divisiones mitóticas se incrementan durante su migración y también una vez que llegaron a la gónada. En su preparación para la fecundación, las células germinales pasan por el proceso de gametogénesis, que incluye la meiosis, para disminuir el número de cromosomas, y la citodiferenciación para completar su maduración. La imagen que están viendo aquí es un embrión al final de la tercera semana en la que se aprecia la posición de las células germinales primordiales en la pared del saco vitelino, cerca del sitio en el que se insertará el cordón umbilical futuro. A partir de este punto, las células migran hacia la gónada en desarrollo. Ok, entonces, las correlaciones clínicas. Las células germinales primordiales en relación a los teratomas. Los teratomas son tumores de origen incierto que a menudo contienen distintos tejidos, como huesos, cabello, músculos, epitelio intestinal y otros. Se piensa que estos tumores derivan de células troncales pluripotenciales capaces de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales o sus derivados. Cierta evidencia sugiere que las células germinales primordiales que se desvían de sus rutas de migración son las responsables de la formación de algunos de estos tumores. Otras fuentes pueden responder a las células, pudiera responder o corresponder a las células epiblásticas, que dan origen a las tres capas germinales durante la gastrulación. Hasta aquí mi parte, espero que haya sido de agrado y comprensión. Ahora va a pasar mi próximo compañero, el próximo expositor, que es Ismael Soto Sánchez. Gracias. Buenas, mi nombre es Ismael Soto Sánchez y voy a estar hablando sobre la teoría cromosómica de la herencia. Ciertos genes en los cromosomas heredados del padre y de la madre determinan las características de un nuevo individuo. El ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes en 46 cromosomas. Los genes de un mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y por eso se les llama genes ligados. En las células somáticas, los cromosomas aparecen agrupados en 23 pares homólogos para producir el número diploide de 46. Hay 22 pares de cromosomas, los autosomas y un par de cromosomas sexuales. Si el par sexual es XX, el individuo será genéticamente femenino. Si el par es XY, será genéticamente masculino. Un cromosoma de cada par proviene del gameto materno u ovocito, uno del gameto paterno o espermatozoide. Así pues, un gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas y la unión de gametos durante la fecundación restablece el número diploide de 46. Tenemos que la mitosis es el proceso por medio del cual se divide una célula para dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Cada célula hija recibe el complemento entero de 46 cromosomas. Antes de iniciarse la mitosis, un cromosoma duplica su ADN. Durante esta fase, los cromosomas son exactamente largos. Se difunden
a lo largo del núcleo y no pueden reconocerse con el microscopio óptico. Al comenzar la mitosis, los cromosomas empiezan a enrollarse, contraerse y condensarse, procesos que marcan el inicio de la profase. Ahora cada cromosoma consta de dos subunidades paralelas, cromátidas, que se juntan en una región estrecha común a ambas, llamadas centrómeros. En esa imagen vemos las etapas de la mitosis. En la profase, los cromosomas tienen el aspecto de hebras delgadas. Los cromosomas duplicados se vuelven claramente visibles como unidades individuales durante la metafase. En ningún momento de la división se unen los integrantes de un par de cromosomas. En azul podemos ver los cromosomas paternos, en rojo podemos ver los cromosomas maternos. La meiosis es la división celular que tiene lugar en las células germinales para producir los gametos masculinos y femeninos, que son los espermatozoides y los ovocitos, óvulos, respectivamente. La meiosis requiere dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2, para producir el número de cromosomas al número haploide 23. Al igual que en la mitosis, las células germinales masculinas y las femeninas duplican su ADN al comenzar la meiosis 1, de modo que cada uno de los 46 cromosomas se duplican en sus cromátidas hermanas. A diferencia de lo que ocurre en la mitosis, los cromosomas homólogos se alinean en pares, proceso conocido con el nombre de sinapsis. El emparejamiento es aceptado punto por punto, salvo la combinación XY. Enseguida, los pares homólogos se separan en dos células hijas, convirtiéndose así el número diploide en haploide. Poco después, la meiosis 2 separa las cromátidas hermanas, entonces cada gameto contendrá 23 cromosomas. Tenemos que los entrecruzamientos son procesos críticos de la meiosis 1, son el intercambio de segmentos de cromátidas. Entre cromosomas homólogos emparejados. Los segmentos se rompen intercambiándose como cromosomas homólogos individuales. A medida que se realiza la separación, los puntos de intercambio quedan unidos de manera temporal y constituyen una estructura parecida a una X. Al terminar la división meiótica, podemos ver que aumenta la variabilidad genética mediante el entrecruzamiento que distribuye el material genético, la distribución aleatoria de cromosomas homólogos entre las células hijas, y también podemos ver cada célula germinal contiene un número haploide de cromosomas, con lo cual se restablece en la fecundación el número diploide de 46. En las correlaciones clínicas vamos a encontrar defectos congénitos y abortos espontáneos, factores cromosómicos y genéticos. Las anomalías cromosómicas, que pueden ser numéricas o estructurales, son causa importante de los defectos congénitos del aborto espontáneo. Tenemos que, como uno de estos defectos congénitos, la trisomía 21, síndrome de Down, se debe a una copia extra del cromosoma 21. Entre las características de los niños afectados figuran los siguientes: retraso del crecimiento, de diversos grados de retraso mental, anomalías craneofaciales, ojos rasgados,
epicanto, repliegues extras de la piel en los ángulos mediales de los ojos para cara plana, oídos pequeños, así como defectos cardíacos e hipotonía. Estos individuos están más expuestos a leucemia, infecciones, disfusión de tiroides y envejecimiento prematuro. También tenemos el síndrome de Turner. Síndrome de Turner con un cariotipo 45X es la única monosomía compatible con la vida. Pese a ello, el 98% de los fetos afectados se abortan de manera espontánea. Los pocos que logran sobrevivir tienen un aspecto indudablemente femenino. Tendremos también el síndrome de Klinefelter. Las características clínicas del síndrome de Klinefelter presentes solo en varones y casi siempre detectables por amniocentesis son las siguientes: esterilidad, atrofia testicular y alinización de los túbulos seminíferos y ginecomastia. Las células tienen 47 cromosomas con un complemento del cromosoma sexual del tipo XXY. Y por último tendremos la trisomía 18. Los pacientes con esta trisomía 18 tienen las siguientes características: retraso mental, defectos congénitos del corazón, orejas, de implantación baja, flexión de los dedos y de la mano. Además, con frecuencia presentan micronatia, anomalías renales, sindactilia y malformaciones del sistema esquelético. Muchas gracias por su atención. Ismael estuvo con ustedes. Mi compañera seguirá con el próximo tema. Buenas noches, mi nombre es Radailini Gómez Martínez y estaré hablando de lo que son los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Iniciamos con lo que es la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso mediante el cual los ovogonios se diferencian en ovocitos maduros. Una vez que las células germinales primigenias llegan a la gonada de un embrión con genética femenina, se diferencian en ovogonias. Estas células experimentan varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes de la gestación se encuentran dispuestas en cúmulos circundados por una capa de célula epitelial plana. Si bien es posible que todas las ovogonias de un mismo cúmulo deriven de una sola célula, las células epiteliales planas, conocidas como células foliculares, se originan del epitelio celómico que cubre al ovario. La mayor parte de las ovogonias continúan dividiéndose por mitosis, pero algunas de ellas detienen su división celular en la profase de la primera división meiótica y formación de ovocitos primarios. Durante los siguientes meses, el número de las ovogonias se incrementan con rapidez para el quinto mes de desarrollo prenatal y el número total de células germinales en el ovario alcanza su máximo, que se calcula en 7 millones. En ese momento comienzan a morir células, muchas ovogonias también. Muchas ovogonias y también ovocitos primarios se degeneran y desarrollan atrisis. Para el séptimo mes, la mayor parte de las ovogonias han degenerado, excepto un número menor cerca de la superficie. Todos los ovocitos primarios sobreviven, se encuentran en la profase de la primera división meiótica
y la mayor parte de ellos está rodeada de manera independiente por una capa de célula de epitelio folicular plano, un ovoncito primario junto con las células epiteliales planas que las circundan, se conoce como folículo primario, como podrán ver aquí. La diferencia de células germinales primogéneas en ovogonias inicia poco después de su llegada al ovario. Para el tercer mes del desarrollo, algunas ovogonias dan origen a ovocitos primarios que ingresan a la profase de la primera división meiótica. Esta profase dura 40 años o más y solo termina cuando las células comienzan su maduración final. Durante este periodo continúan 46 cromosomas con estructura doble. Ahora estaremos hablando de lo que es la espermatogénesis. Durante la espermatogénesis, la maduración de la espermatogénesis inicia en lo que es la pubertad. La espermatogénesis que inicia en la pubertad incluye todos los eventos por los cuales los espermatozoides se transforman, por los cuales los espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer las células germinales del embrión masculino, puede reconocerse en los condones sexuales de los testículos como células pálidas grandes incundadas, como células de soporte. Las células de soporte se derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, se convierten en células sustentaculares o de Sortolin. Poco antes de la pubertad, los condones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en testículos seminíferos, casi al mismo tiempo que las células germinales primarias dan origen a las células trocales espermatogónicas. A intervalos regulares emergen células de esta población de células troncales para dar origen a la espermatogonia de tipo A, y su producción marca el inicio de la espermatogénesis. Las células tipo A pasan por un número limitado de divisiones meióticas para formar clones celulares. La última división celular da origen a la espermatogonia tipo B, que se divide entonces para formar lo que es la espermatosis primaria. Ahora les estaré hablando sobre lo que es la espermiogénesis o espermioteliosis. La serie de cambios da origen a la transformación de los espermatides en espermatozoides. Se denomina espermatogénesis o espermioteliosis o espermiotelosis. Estos cambios incluyen 1. La formación de cromosomas a partir del aparato de Golgi, que cubre la mitad de la superficie nuclear, y cotizón enzima, o croosina o hialuronidasa, es que facilita la penetración al óvulo y sus capas secundadas durante la fecundación. Condenación de núcleos por sustitución de histonas por proteínas. 3. Formación del cuello, la pieza intercalar y la cola. Y por último, el número 4, la eliminación de la mayor parte del citoplasma una vez que los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli. En el humano, el tiempo que se requiere para que un espermatozoide se convierta en para que un espermatogonia se convierta en un espermatozoide maduro es alrededor de 74 días. Y cada día se producen cerca de 300 millones de espermatozoides. Cuando los espermatozoides completan su formación, ingresan al lumen de los testículos seminíferos.
A partir de ahí son impulsados hacia, hacia el epididismo por elementos contráctiles ubicados en la pared de los túbulos seminíferos. Si bien al inicio su motilidad es escasa, los espermatozoides la desarrollan en su totalidad durante su estancia en el epidismo. Y ahora les dejo con mi compañera. Buenas, como ya les dijo mi compañera Radarleni, mi nombre es Camila López y yo les voy a estar hablando sobre el ciclo ovárico y la fertilización. El ciclo ovárico es el motor del ciclo genital de la mujer a través de sus folículos ováricos que al madurar segregan estrógenos y al transformarse en cuerpo lúteo segregan estrógenos y progesterona. Producen las modificaciones cíclicas que tienen lugar en los restantes órganos del aparato genital, ciclo endometrial, cervical, etc. El ciclo ovárico está modulado por el eje córtico hipotálamo hipofisario. Al llegar a la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares. Cada mes, estos ciclos sexuales están controlados por el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropinas, que es conocida comúnmente como GnRH. Sintetizada por el hipotálamo, actúa sobre las células del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, adenohipófisis, que a su vez secretan gonadotropinas. Estas hormonas, la hormona estimulante del folículo, conocida como FSH, y la hormona luteinizante, conocida como LH, estimulan y controlan los cambios cíclicos en el ovario. Al inicio de cada ciclo ovárico, entre 15 y 20 folículos primarios preantral reciben estimulación para crecer bajo la influencia de la FSH. La hormona no es necesaria para promover el desarrollo de los folículos primordiales hasta la fase del folículo primario, pero sin ellos estos folículos primarios mueren y se atresian. De este modo, la FSH rescata entre 15 y 20 de estas células a partir de una reserva de folículos primarios que están en formación continua. En estas condiciones normales, solo uno de estos folículos alcanza la madurez completa y solo un ovocito se libera. Los otros se degeneran y desarrollan atresia. En el ciclo siguiente, otro grupo de folículos primarios es reclutado y de nuevo, solo uno de ellos alcanza la madurez. En consecuencia, la mayor parte de los folículos degenera sin alcanzar nunca la madurez completa. Cuando un folículo sufre atresia, el ovocito y las células foliculares circundantes degeneran y son sustituidos por tejido conectivo para formar un cuerpo o folículo atrésico. La FSH también estimula la maduración de las células foliculares de la granulosa que circulan al ovocito. En esta imagen podemos ver el ciclo ovárico. Aquí vemos la fase preovulatoria y aquí la fase postovulatoria. En la fase preovulatoria nos encontramos con el folículo en desarrollo, que es como podemos ver aquí y aquí. Y este que está por aquí. Encontramos un óvulo primario, que es esto que está por aquí, un folículo primario, que es esta parte que está por aquí, y un folículo primordial, que es esto que se encuentra por aquí. También encontramos la teca, que es esto que está por aquí, y el antro, que es esto que vemos como una visualita. Encontramos un óvulo secundario, que está por aquí, y el folículo de Graf. En la fase ovulatoria encontramos la médula, que es esta línea azul que vemos por aquí, el epitelio germinativo, que es esta parte que vemos por aquí de colorcito marrón, el cuerpo albicans, que es esto que está por aquí, el cuerpo lúteo maduro, que es esta parte que está por aquí, y el cuerpo lúteo inicial, que es esto. También por aquí encontramos esta apertura que está aquí, la rotura folicular, y aquí encontramos un óvulo. En esta imagen nos encontramos el papel del hipotálamo y la glándula hipófisis.
Esta que está aquí. Esta que vemos por aquí es la glándula hipófisis y esta es la estimulación hipotalámica. Entonces, bajo la influencia de la GnRH derivada del hipotálamo, la hipófisis libera las gonadotropinas FSH y LH. Los folículos son estimulados por la FSH para crecer y por FSH y LH para madurar. La ovulación ocurre cuando las concentraciones de LH se incrementan hasta alcanzar niveles altos. La LH también promueve el desarrollo del cuerpo lúteo. Aquí podemos ver un folículo primordial. Aquí encontramos un folículo en crecimiento. Aquí vemos en la 3 un folículo vesicular y aquí un folículo vesicular maduro o de Graf. En esta imagen que tenemos por aquí abajo, encontramos aquí un folículo primordial. Algunos comienzan a convertirse, en esta parte, en folículos en crecimiento. En la imagen B encontramos los folículos en crecimiento y este crecimiento depende de FSH. Al tiempo que el ciclo avanza, la secreción de FSH recluta a los folículos en crecimiento para comenzar su transformación en folículos vesiculares antrales. En esta imagen encontramos el folículo vesicular, que durante los últimos días de la maduración de los folículos vesiculares, los estrógenos sintetizados por las células foliculares y de la teca estimulan el incremento de la producción de LH en la glándula hipófisis. Y esta hormona induce el folículo a ingresar a la etapa vesicular madura de Graf para completar la primera división meiótica e ingresar a la segunda, en cuya metafase se detiene alrededor de 3 horas antes de la ovulación. Entonces vamos a hablar un poco de la ovulación. La ovulación corresponde a la fase en la que el óvulo, también llamado ovocito, se libera del ovario en la trompa uterina, donde será fertilizado por los espermatozoides y luego alcanzará el útero, donde crecerá el feto. El cuerpo amarillo, o mejor conocido como lúteo, que lo vamos a ver más adelante este término. Tras la ovulación, las células de la granulosa que permanecen en la pared del folículo roto, junto con las derivadas de la teca interna, son vascularizadas por los vasos sanguíneos circundantes. Bajo la influencia de la LH, estas células desarrollan un pigmento amarillento y se transforman en células luteínicas, que constituyen el cuerpo lúteo y secretan estrógenos y progesterona. La progesterona, junto con algo de estrógeno, hace que la mucosa uterina ingrese a la fase progestacional o secretoria para prepararse para la implantación del embrión. Cabe destacar que durante la ovulación, algunas mujeres perciben un dolor leve denominado dolor intermedio, debido a que de ordinario ocurre cerca de la mitad del ciclo menstrual. La ovulación también suele acompañarse de un incremento de la temperatura basal, que puede vigilarse para ayudar a las parejas a concebir o evitar el embarazo. Algunas mujeres no ovulan por una concentración baja de gonadotropinas. En estos casos puede recurrirse a la administración de un agente para estimular la liberación de gonadotropinas y con ello la ovulación. Si bien este tipo de medicamentos es eficaz, a menudo se desencadena ovulación múltiple, de tal modo que la probabilidad de tener embarazos múltiples es 10 veces mayor en estas mujeres que en la población general. Ahora vamos a hablar sobre el transporte del ovocito. El transporte del ovocito, poco antes de la ovulación, las fimbrias de la tuba uterina barren la superficie del ovario y la tuba misma comienza a contraerse de manera rítmica. Se piensa que el ovocito, circundado por algunas células de la granulosa, es llevado hacia el interior de la tuba por estos movimientos de barrido de las fimbrias, así como por los de los cilios del recubrimiento epitelial. Una vez dentro de la tuba, las células del cúmulo retraen sus procesos citoplásmicos de la zona pelúcida y pierden el contacto con el ovocito. Ya que el ovocito se encuentra dentro de la tuba uterina, es impulsado por contracciones musculares peristálticas,
de la tuba y por los cilios de la mucosa tubaria, siendo la velocidad de su transporte regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación. En el humano, el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina en aproximadamente 3 a 4 años. Aquí vemos en esta imagen un folículo vesicular maduro que tiene un abultamiento, un abultamiento en la superficie ovárica. En la imagen B vemos el ciclo de ovulación, en la ovulación. El ovocito en la metafase de segunda división meiótica es expulsado del ovario junto con un gran número de células del cúmulo ófero. El cúmulo ófero es todo esto que está aquí. Las células foliculares que permanecen dentro del folículo colapsado, que se diferencian en células luteínicas. Y aquí vemos un cuerpo lúteo. Obsérvese el gran tamaño del cuerpo lúteo que adquiere por la hipertrofia y la acumulación de lípidos en las células de la granulosa y la teca interna. La cavidad remanente del folículo es ocupada por fibrina. La fibrina es todo esto que está aquí. Esto rojo que vemos aquí son los vasos sanguíneos. Entonces, en esta imagen encontramos la relación entre las fimbrias y el ovario. Las fimbrias, que son estos que están por aquí, captan el ovocito y lo impulsan hacia el interior de la tuba uterina. Este es el ovocito secundario en segunda división meiótica. Aquí encontramos el folículo roto y aquí los folículos en crecimiento. Esto que vemos por aquí son las fibrinas, la trompa de falopio, la ampula, esto que vemos por aquí, y las células de cúmulo ófero, que la vemos en la imagen anterior. El cuerpo blanco, albicans, si la fecundación no ocurre, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo alrededor de 9 días después de la ovulación. Puede reconocerse con facilidad como una proyección amarillenta en la superficie del ovario. Posteriormente, el cuerpo lúteo se contrae por la degeneración de las células luteínicas, luteólisis, y constituye una masa de tejido cicatrizal fibrótico. El cuerpo blanco, cuerpo libicans, de manera simultánea, la síntesis de progesterona disminuye lo que precipita la hemorragia menstrual. Si el ovocito es fecundado, la gonadotropina coriónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo, una hormona que secreta el sincitiotrophoplasto del embrión en desarrollo. El cuerpo lúteo sigue creciendo y forma el cuerpo lúteo del embarazo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. Ocurre en la región ampular de la tuba uterina. Se trata del segmento más amplio de la tuba y se ubica en cercanía al ovario. Los espermatozoides pueden conservar durante varios días su viabilidad dentro del aparato reproductor femenino. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito justo después de llegar al aparato reproductor femenino, sino deben experimentar primero la capacitación y segundo la reacción acrosómica para adquirir esta capacidad. Aquí vemos los espermatozoides y aquí nos encontramos con el ovario. Entonces, primero, la capacitación es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino que en el humano dura alrededor de 7 horas. Así, dirigirse con rapidez a la ámpula no es una ventaja, puesto que la capacitación no ha ocurrido y los espermatozoides en esa condición no pueden fecundar al óvulo. La reacción acrosómica que ocurre tras la unión con la zona pelúcida es inducida por las proteínas de esa zona. Esta reacción culmina con la liberación de las enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida, entre ellas sustancias similares a la acrosina y a la tripsina.
aquí nos encontramos con la zona pelúcida. Esta parte que está aquí que se ve bien clara. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las fases de la fecundación. La primera fase, que es la penetración de la corona radiata. La fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida. Para aclarar, la zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que circundan al óvulo y facilita y mantiene la unión con el espermatozoide, al tiempo que induce la reacción acrosómica. Y por último, la fase 3, fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. En esta imagen encontramos aquí en la parte A el ovocito justo tras la ovulación, en el que se observa el uso de la segunda división meiótica. Aquí encontramos en la imagen B un espermatozoide que penetró al ovocito mismo, que ha terminado su segunda división meiótica. Los cromosomas del ovocito se encuentran dispuestos en un núcleo vesicular, el pronúcleo femenino. Y las cabezas de varios espermatozoides quedan retenidas en la zona pelúcida, que es esta, miren esto, aquí. En la zona pelúcida, perdón. En la zona pelúcida. Entonces, aquí en la imagen C encontramos pronúcleos masculinos y femeninos. Estos que tienen el color azul son los pronúcleos masculinos y los de rojo son los pronúcleos femeninos. En la imagen D y E encontramos los cromosomas que se distribuyen en el uso. Se separan en sentido longitudinal y se desplazan hacia polos opuestos. En la imagen F encontramos la etapa bicelular. Y como les dije, aquí vemos una imagen más detallada donde nos muestra la zona, es esta parte que por aquí, la zona pelúcida. Aquí nos encontramos con la corona radiata y estos son los espermatozoides. Ahora vamos a hablar sobre los resultados principales de la fecundación. Tenemos como resultado principal de la fecundación la recuperación del número diploide de cromosomas. Aquí encontramos que la mitad del padre y la mitad de la madre, o sea, la mitad del padre y la mitad de la madre. De este modo, el cigoto contiene una combinación nueva de cromosomas que difiere de la de ambos progenitores, como vemos por aquí. El de la madre, la división cromosómica de cromosomas, diploide de cromosomas de la madre y del padre. También encontramos la determinación del sexo del nuevo individuo. Un espermatozoide que porta un cromosoma X da origen a un embrión femenino que es 2X, como vemos por aquí. En tanto, el que porta un cromosoma Y genera un embrión masculino XY. Así, el sexo cromosómico del embrión se determina en el momento de la fecundación. Y por último encontramos el inicio de la segmentación. Sin la fecundación, el ovocito suele degenerar 24 horas después de la ovulación. Aquí vemos el inicio de la segmentación. Encontramos aquí un cigoto, dos blastómeros, una mórula y una blástula. También aquí no encontramos la gastrulación, esto es una gástrula, y aquí encontramos organogénesis y el feto. Ahora vamos a hablar sobre algunos métodos anticonceptivos. Aquí encontramos los métodos de barrera. Para la anticoncepción, los métodos de barrera son estos que están por aquí, comúnmente conocidos como condones. Para la anticoncepción incluyen el preservativo masculino producido con látex y al que a menudo se agregan espermicidas químicos que se coloca sobre el pene, y el preservativo femenino producido con poliuretano que cubre la vagina. También tenemos los métodos hormonales, que son estos que están por aquí, los métodos hormonales, que son otra forma de
anticoncepción de uso frecuente. Estas formulaciones aportan las hormonas femeninas estrógenos, progestágenos o ambos. Estas hormonas producen sus efectos al inhibir la ovulación, o sea, al impedir la liberación de FSH y el LH a partir de la hipófisis, lo que modifica la mucosa uterina, causa espesamiento del moco cervical y dificulta el ingreso de los espermatozoides al útero. También tenemos el dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU, que es una estructura pequeña con forma de T, como se ve en la imagen, con dos variedades, hormonal y de cobre. El dispositivo hormonal libera progestágenos que causan espesamiento del moco cervical y evitan que los espermatozoides ingresen al útero. También tenemos las píldoras anticonceptivas de emergencia, o mejor conocidas como PAE, que son esas que están aquí. Se usan como medidas para el control de la natalidad y pueden evitar el embarazo si se toman hasta 120 horas después del coito. Estas píldoras pueden contener dosis altas de progestágenos solos o combinados con estrógenos, como un plan B. También tenemos la esterilización. Aquí tenemos una imagen. Esta es una esterilización masculina. La esterilización es otra forma de control natal. La técnica en los hombres se denomina vasectomía, que impide la liberación de los espermatozoides al ocluir el conducto deferente. Como vemos aquí, este es el conducto deferente, que transporta los espermatozoides desde los testículos hasta el pene, como vemos en la imagen. La técnica para esterilización en las mujeres consiste en la oclusión tubaria, en que las tubas uterinas se bloquean o ligan. Estos procedimientos para hombres y mujeres pueden revertirse en algunos casos. Y por último vamos a hablar un poco sobre la infertilidad. La infertilidad es un problema que afecta entre 14 y 15 de las parejas. La infertilidad masculina puede ser consecuencia de un número insuficiente de espermatozoides, de su motilidad deficiente o ambas situaciones. De ordinario, el semen eyaculado tiene un volumen de 2 a 6 mililitros, con incluso 100 millones de espermatozoides por mililitro. Los hombres con 20 millones de espermatozoides por mililitro o 50 millones de espermatozoides totales en el semen eyaculado suelen ser fecundos. La infertilidad en una mujer puede derivar de distintas causas, entre ellas la oclusión de las tubas uterinas, las más de las veces como consecuencia de la enfermedad pélvica inflamatoria, un moco cervical hostil, la inmunidad contra los espermatozoides, la ausencia de ovulación, entre otras. Esta fue mi parte, muchas gracias. La voy a dejar con mi compañera Michelle. Entonces poner en pausa. Entonces le doy a detener grabación, ¿cierto? Saludos, mi nombre es Michelle Peguero Miranda y yo les voy a estar hablando acerca de la segmentación y formación del blastocito. Bien, iniciaré hablándoles acerca de la segmentación. Bueno, aquí vemos que una vez que el cigoto alcanza su etapa bicelular, esto no se queda así, sino que ocurren una serie de transformaciones y divisiones mitóticas bastante interesantes, donde se incrementa el número de sus células. Una vez incrementado el número de sus células, estas células que con cada división de segmentación se hacen cada vez más pequeñas, reciben el nombre de blastómeras. Después de la tercera segmentación, las blastómeras alcanzan su máximo nivel de contacto, por lo que forman una esfera celular compacta, que se encuentran muy unidas entre sí por conexiones muy estrechas. Durante la compactación se segregan las células internas que mantienen una comunicación extensa mediada por conexiones nexas de las externas. Alrededor de 3 días después de la fecundación, el embrión compactado lo que hace es que se divide nuevamente, y esto para dar lugar a una mórula de 16 células.
Tenemos entonces que las células que se encuentran dentro de la mórula constituyen la masa celular interna, mientras que las células circundantes constituyen la masa celular externa. La masa celular interna da origen en sí a los tejidos del embrión, es decir, a los tejidos embrionarios, mientras que la masa celular externa, constituye el tropoblasto, el que luego más adelante va a contribuir para la formación de la placenta. Ok, aquí en pantalla podemos visualizar un esquema gráfico donde podemos observar la evolución, el desarrollo del cigoto. Esto es desde su etapa bicelular de 2 células hasta la mórula. Tenemos la etapa bicelular que ocurre alrededor de 3 horas después de la fecundación. Luego está la etapa de 4 células que ocurre alrededor de las 4 horas. La etapa de 12 a 16 células que ocurre alrededor de los 3 días y la etapa de mórula tardía que ocurre a partir del 4.º día. Importante decirles que las blastómeras están rodeadas por una zona pelúcida que luego más adelante va a desaparecer, dígase al final del 4.º día de la segmentación. Ok. Ahora vamos a hablarle acerca de la formación del blastocito. ¿Sí? Más o menos al tiempo que la mórula ingresa a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida, comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares. Esto lo hace de manera gradual. Entonces los espacios intercelulares lo que hacen es que confluyen y forman una sola cavidad. Aquí en esta imagen que tenemos en pantalla lo podemos observar claramente el blastocito, su zona pelúcida, el tropoblasto, la masa celular interna y el blastócito. Luego de que confluyen los espacios intercelulares, forman una sola cavidad, como les decía, llamada blastócele. Entonces, desde ese momento, el embrión se denomina blastocito y las células internas se denominan embrioblasto. Entonces, tenemos que estudios sugieren que la L-selectina en las células tropoblásticas y sus receptores de carbohidrato en el epitelio uterino median el anclaje inicial del blastocito al útero. Las selectinas son proteínas que lo que hacen es unir, o sea, median en la unión de carbohidratos que participan en las interacciones entre los leucocitos y las células epiteliales que permiten la captura de leucocitos, esto es a través de la sangre que fluye. Entonces, un mecanismo similar a este se propone ahora para la captura del blastocito en el epitelio uterino. A partir de la cavidad uterina, tras la captura mediada por selectina, la fijación adicional y la invasión del tropoblasto implica a las integrinas que expresa el tropoblasto y a las moléculas de la matriz intercelular, esto es, a las integrinas y la fibronectina. Los receptores de integrinas para la laminina promueven una fijación, en tanto los de fibronectina estimulan para la migración. Entonces, estas moléculas también interactúan con las vías de traducción de señales para regular la diferenciación del tropoblasto, de tal modo que la implantación es consecuencia de una acción conjunta al tropoblasto y el endometrio. Entonces, de esta manera podemos ver cómo en el desarrollo humano el embrión ha pasado por 2 etapas, la de mórula y la de blastocito. Acá tenemos un esquema donde podemos visualizar nuevamente el desarrollo del embrión. Aquí tenemos el cigoto
en su etapa bicelular, 2 células, luego tenemos en el segundo día 4 células y cómo va evolucionando hasta formarse lo que es el blastocito. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias y Bien, buenos días. Yo soy Yacericela Jiménez y le voy a estar hablando de lo que es el hipoblasto, epiblasto, formación del eje y el útero en el momento de la implantación. Aquí podemos observar lo que es el blastocito. El blastocito en esta parte de acá contiene lo que son las células del embrioblasto. Estas células se van a diferenciar en lo que son células del epiblasto y células del hipoblasto. Aquí podemos observar dos imágenes. Esta que está acá es una imagen al inicio, en la primera etapa, donde las células del epiblasto, que son estas azules que están acá, y las células del hipoblasto, que son estas células que están acá, pues se encuentran de una forma diseminada, es decir, que se encuentran dispersas, no están en un orden cronológico. Sin embargo, al momento de acercarse lo que es la implantación, estas células se segregan según su determinación para convertirse en lo que es una capa dorsal y una capa ventral de células hipoblásticas que están adyacentes a lo que es la cavidad del blastocito. De esta manera se establece la polaridad dorsoventral del embrión, que esta parte de acá arriba es la parte dorsal y esta parte de acá abajo es la parte ventral. Pero estas células del hipoblasto también están determinadas para constituir lo que es las células del endodermo visceral anterior, que son estas células rojas que observamos acá adelante. Estas células también son conocidas como EVA. Ellas se clasifican como endodermo y son las responsables de secretar antagonistas de la proteína molécula nodal como Severus y Lefty1 que actúan sobre las células adyacentes del epiblasto para formar lo que es el extremo craneal del embrión. Bien, el extremo craneal es esta parte de acá adelante, que ya ahí entra lo que es la formación del eje, tanto del eje craneal como el eje dorsal. En ausencia de estos inhibidores, nodal establece la estría primitiva del estreno caudal anterior. De este modo, el eje cráneo-caudal embrionario se establece cerca del momento de la implantación. Esto viene siendo en los días del 5º día al 6º día. Bueno, la formación del eje va a estar determinada por lo que es la ubicación y la formación de las células del hipoblasto y de las células endodermo visceral anterior, que la podemos observar acá adelante. Esto viene siendo lo que es el eje cráneo-caudal y esta parte de acá, el eje dorsal. Bien, vamos a continuar ahora hablando de lo que es el útero en el momento de la implantación. La pared del útero está constituida por 3 capas, que son el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es el recubrimiento mucoso de la pared interna. Y el miometrio es la capa más gruesa del músculo liso. El perimetrio es la capa peritoneal que recubre su pared externa. Entonces, vamos a hablar de ella. Desde la pubertad, que abarca de los 11 a los 13 años, hasta la menopausia, que va entre los 45 a los 50 años, el endometrio experimenta unos cambios en un ciclo alrededor de 28 días, bajo el control hormonal de los ovarios. Durante este ciclo menstrual, el endometrio uterino pasa por 3 fases.
que es lo que vamos a explicar acá. Tenemos la fase folicular o proliferativa, que es esta fase de acá. Tenemos una segunda fase, que es la fase secretora o progestacional. Y tenemos una tercera fase, que es la fase menstrual. Esta fase va a depender de si hay o no fecundación. Es decir, en la segunda fase, que es la fase secretora o progestacional, si aquí ocurre la fecundación, la fase menstrual queda retenida, y si no ocurre la fecundación, entonces sí va a ocurrir lo que es la menstruación, nuevamente su ciclo. La fase proliferativa, esta fase inicia al final de la fase menstrual. Se encuentra bajo la influencia del estrógeno y ocurre en paralelo al crecimiento de los folículos de los ovarios. La fase secretora comienza cerca de 2 a 3 días después de la ovulación en respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Si no tiene lugar la fecundación, el desprendimiento del endometrio, capas compacta y esponjosa, marca lo que es el inicio de la fase menstrual. Si hay fecundación, el endometrio facilita lo que es la implantación. Ante el cursor, acá ocurre la implantación. Esto contribuye a lo que es la formación de la placenta. Más adelante, durante la gestación, la placenta asume la tarea de lo que es síntesis hormonal y el cuerpo lúteo, se degenera. Bien, entonces, en el momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase secretora, durante la cual las glándulas y las arterias uterinas se vuelven tortuosas y el tejido se ingurgita. Como consecuencia, se pueden reconocer lo que son 3 capas distintas del endometrio. Tenemos una capa compacta o superficial, esta capa de aquí arriba es la capa compacta o superficial. Tenemos una capa esponjosa o intermedia, que es esta capa de acá. Y tenemos una capa basal delgada, que es esta capa fina que se observa acá abajo. Bien. De ordinario, el blastocito humano se implanta en el endometrio, acá, se me pierde el cursor, acá, en el endometrio, a lo largo de la cara anterior o posterior del cuerpo del útero, donde queda incluido entre los orificios glandulares. Si el ovocito no es fecundado, entonces las vénulas y los espacios sinusoidales se saturan de manera gradual de las células hemáticas y se aprecia una diapéresis intensa de estos elementos hacia el tejido. Cuando inicia la fase menstrual, la sangre escapa de las arterias superficiales en trozos pequeños de estroma y glándulas se desprenden. Durante los siguientes 3 o 4 días, las capas compactas y esponjosas son expulsadas del útero y la capa basal es la única parte del endometrio que se retiene. Esta estructura, que es irrigada por sus arterias, las arterias basales, fungen como capa regenerativa para la reconstrucción de glándulas y arterias en la fase proliferativa. Vamos a concluir con lo que son las correlaciones clínicas, entre las que tenemos las células troncales embrionarias, que son las células madre, tenemos las células troncales del adulto y cigotos anormales. Las células troncales embrionarias derivan de la masa celular interna del embrión, puesto que estas células son pluripotenciales y pueden formar casi cualquier tipo de célula o tejido.
tienen el potencial para curar distintas enfermedades, entre ellas diabetes, Alzheimer, Parkinson, anemias, lesiones medulares y muchas otras. Estas células pueden obtenerse a partir de embriones tras la fecundación in vitro, un proceso denominado clonación reproductiva. Esta estrategia tiene como desventaja que las células pueden desencadenar un rechazo inmunitario debido a que carecen de una genética idéntica a la de sus receptores. Sin embargo, las células podrían modificarse para evitar este problema. Otra problemática de esta estrategia es que deriva de cuestiones éticas, ya que las células se obtienen de embriones viables. A medida que se progrese en el campo de la investigación con células troncales, los avances científicos permitirán obtener células con mayor compatibilidad de genética y las estrategias serán menos controversiales en fechas más recientes. Aquí tenemos esto que se observa aquí, es la unión del esperma y el óvulo que se forma el embrión. Aquí encontramos la masa celular, y todo este proceso da a lo que es la célula madre. Bueno, las células troncales del adulto o células madres del adulto, decimos que los tejidos del adulto contienen células troncales que también pueden ser valiosas para tratar enfermedades. Estas células tienen una capacidad limitada para formar diferentes tipos celulares y por ende son multipotenciales, no pluripotenciales. Si bien los científicos están encontrando métodos para resolver esta desventaja, las células troncales de adulto aisladas de cerebros de ratas se han utilizado para curar la enfermedad de Parkinson en esa especie, lo que sugiere que la estrategia es promisoria. Entre las desventajas de esta técnica están las tasas bajas de división celular que caracterizan a estas células, así como su escasez, lo que dificulta su aislamiento en número suficiente para realizar experimentos. Los cigotos anormales, bueno, el número preciso de cigotos anormales que se forma se desconoce debido a que estos suelen perderse en el transcurso de 2 a 3 semanas de la fecundación. Antes de que la mujer sepa que está embarazada, por lo que no se detectan, algunos cálculos indican que hasta el 50% de los embarazos terminan en aborto espontáneo y que la mitad de estas pérdidas es consecuencia de anomalías cromosómicas. Estos abortos son un medio natural de eliminar embriones con defectos, lo que disminuye la incidencia de malformaciones congénitas. De no existir este fenómeno, alrededor del 12% de los neonatos tendría defectos al nacer y no 2 a 3%. Con el uso de combinación de la fecundación in vitro y reacción en cadena de la polimerasa, se está llevando a cabo la detección molecular de defectos congénitos en embriones. Es posible extraer blastómeras únicas de embriones en fase temprana y su ADN puede amplificarse para ser analizado, al tiempo que el proyecto Genoma Humano aporta más información sobre secuenciación y genes específicos, se vinculan con distintos síndromes. Este tipo de procedimiento se volverá más común. Muchas gracias, espero que le haya gustado nuestra exposición.